Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020 y estos son nuestros titulares. La gran noticia de esta semana ha sido la publicación de la exhortación apostólica, Querida Amazonía, y las reacciones a favor y en contra que ha suscitado. El Papa ha publicado Querida Amazonía, como conclusión del sínodo sobre esa región. Entre otras cosas, descarta la ordenación de casados y de mujeres. La Santa Sede ha publicado la exhortación apostólica por sinodal, Querida Amazonía. Tiene 111 puntos y en ella no se menciona la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados y se rechaza ordenar diaconisas. El Santo Padre presenta, pero no aprueba, el documento final aprobado por el Sínodo en el que se pedía la ordenación de casados e invita a leerlo íntegramente, pero no lo cita en la exhortación. Una de las cuestiones que más polémicas causó fue el párrafo 111 de ese documento que pedía ordenar sacerdotes a hombres casados que hubieran sido ordenados previamente como diáconos. Al respecto, el Santo Padre dice en el número 89 de la exhortación: en las circunstancias específicas de la Amazonía hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la palabra, celebrar algunos sacramentos, pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace la Iglesia. Es urgente evitar que los pueblos amazónicos estén privados de ese alimento y del sacramento del perdón. Y añade, esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía. Párrafos que no solo obvian la cuestión del celibato, también y específicamente salen al paso de interpretaciones no católicas respecto al sacerdocio ministerial y al sacerdocio común de los fieles. El Papa Francisco pone de manifiesto que llama la atención que en algunos países de la cuenca amazónica hay más misioneros para Europa o para Estados Unidos que para auxiliar a los propios vicariatos de la Amazonía. El Santo Padre vuelve a incidir en el reduccionismo que supone que creer que a las mujeres se les otorgaría un mayor estatus y participación en la Iglesia solo si fueran admitidas en las órdenes sagradas. El número 100 dice, ese reduccionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la Iglesia, solo si se les diera acceso al orden sagrado. Pero esta mirada, en realidad, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. Y añade: en una iglesia sinodal, las mujeres, que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas, deberían poder acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieren el orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Un aspecto importante de la exhortación es la defensa de la naturaleza. Se destaca que en la Amazonía existe una estrecha relación del ser humano con la naturaleza. El cuidado de nuestros hermanos, como el Señor nos cuida, reitera, es la primera ecología que necesitamos. El cuidado del medio ambiente y el cuidado de los pobres son inseparables. El rechazo al sacerdocio de los casados y de las mujeres ha sido muy mal acogido, por los que, hasta ahora, se presentaban como los más fieles seguidores del Papa. Tras la publicación de la exhortación apostólica Querida Amazonía, la decepción se ha extendido entre los que hasta ahora pasaban por ser los más fieles defensores de las reformas que supuestamente quería introducir en la Iglesia el Papa Francisco. Unos, como el cardenal Marx o el cardenal Hummels,
han querido ver en la exhortación una puerta abierta a un diálogo futuro que permita la ordenación de casados y de mujeres. No veo que haya terminado la discusión, dijo el presidente de los obispos alemanes. Otros, en cambio, han sido abiertamente críticos con el Santo Padre. El presidente del Comité de Católicos Alemanes, Thomas Stenberg, lamentó la falta de valor para llevar a cabo reformas reales que muestra el Papa Francisco. Según él, las expectativas de reforma eran muy altas, especialmente con respecto al acceso al sacerdocio y el papel de la mujer, pero el Papa, desafortunadamente, no encuentra el valor para hacerlo. A su vez, la vicepresidenta de la Comunidad de Mujeres Católicas de Alemania, Agnes Wocke, ha manifestado su decepción con la exhortación posinodal, que es un duro golpe para todas las mujeres que han esperado una señal potente de igualdad en la Iglesia católica. Resulta insoportable, añadió, que la Iglesia oficial siga negando la igualdad de derechos de las mujeres. El obispo de Linz, en Austria, Monseñor Scheuer, criticó duramente al Papa y habló de su gran decepción al no encontrar en la exhortación las reformas anheladas. Esperaba que al menos el rechazo a la ordenación femenina fuera algo menos tajante, más moderado. La exhortación, añadió, le había provocado noches de insomnio. El propio Papa ha reconocido que le están criticando por no haber aprobado los curas casados. Reconoció ante un grupo de obispos estadounidenses que se le acusa de no ser valiente o de no escuchar al Espíritu Santo. Están enojados conmigo, añadió. Francisco indicó a los obispos norteamericanos que tras meses o incluso años dedicados a preparar documentos, lo que los medios informan es apenas una línea, o que el Papa no tuvo el coraje de cambiar las reglas de la Iglesia. Según uno de los obispos presentes en la reunión, el Papa les dijo que el sínodo se reunió para hablar sobre los problemas de la Iglesia en la Amazonía. Otras personas querían que se hablara sobre el celibato. Hicieron que ese fuera el tema, pero ese no era el tema de este sínodo. No han faltado voces de apoyo al Papa tras la publicación de la exhortación apostólica sobre la Amazonía, entre ellas la del cardenal Müller. En una entrevista, el cardenal Müller ha hablado de la exhortación posinodal, ha defendido el celibato sacerdotal y ha rechazado la ordenación de mujeres. Asimismo, critica el camino sinodal alemán, que ha puesto sus propias conclusiones por encima de la enseñanza de la Iglesia en un acto cismático. El purpurado resalta que el celibato está profundamente vinculado al sacerdocio, aunque la lógica mundana no pueda entenderlo. También resalta que lo propio del cristiano es la gracia y la llamada de Dios, no las exigencias de derechos, como las de aquellas que piden la ordenación de las mujeres. El cardenal también aprovecha para indicar que los promotores del llamado camino sinodal alemán deben pedir perdón a la Iglesia Universal y al Papa por haber colocado sus conclusiones por encima de la doctrina de la Iglesia, en lo que el cardenal denomina un acto cismático. En efecto, en el camino sinodal se han promovido tanto la abolición del celibato como la ordenación diaconal y sacerdotal de mujeres, y se manifestó la esperanza de que el Papa aprobase esas novedades en su exhortación possinodal, cosa que no ha sucedido. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la exhortación apostólica Querida Amazonía y las consecuencias que de ella se derivan. En la Iglesia Católica de rito latino, que es la inmensa mayoría de la Iglesia Católica, no habrá curas casados. Así lo ha decidido el Papa, haciendo uso de su autoridad como pontífice, como vicario de Cristo, como sucesor de San Pedro. No habrá curas casados. El Papa no ha tomado en cuenta la petición hecha en el Sínodo de los Obispos para la Amazonía, en ese sentido, en que se admitieran diáconos casados al sacerdocio. No ha tomado en cuenta esa petición, ha decidido mantener el celibato
como obligatorio para, repito, los sacerdotes católicos de rito latino. ¿Por qué lo ha hecho? Ha sido influido por el libro del cardenal Sará con la aportación del Papa Benedicto XVI. Pues no lo sé, sinceramente, pero me parece una cuestión completamente accesoria. Lo importante es el resultado final. El Papa, que valora mucho las conclusiones del Sínodo de los Obispos, que en esta exhortación apostólica postsinodal presenta oficialmente, así dice, no aprueba oficialmente, sino presenta oficialmente las conclusiones del Sínodo e invita a todos a leerlo de forma íntegra, pero no aprueba oficialmente las conclusiones de ese sínodo, que incluso llega en la exhortación a no citar ninguno de los puntos de ese documento final. El Papa ha decidido mantener el celibato obligatorio. Me imagino que esto va a disgustar mucho a los que daban por contado que el Papa iba a aceptar lo que no era más que una invitación, un consejo, porque los sínodos son solamente consultivos, no son deliberativos. Los padres sinodales reflexionaron y ofrecieron al Papa una serie de ideas que el Papa, después de un estudio serio, porque el tema era importante, pues el Papa ha estimado, ha aceptado algunos de esos consejos y otros no. Ha hecho uso de su autoridad. Posiblemente, repito, con disgusto de algunos y también con alegría de otros. Consecuencias de esto. La primera consecuencia es que esta exhortación apostólica postsinodal sobre la Amazonía va a permitir centrarnos en los problemas de la Amazonía, porque lo del celibato de los sacerdotes estaba opacando todo lo demás, como si la evangelización de los indígenas o la defensa de la naturaleza se redujera a tener o no tener curas casados. El asunto es mucho más importante que ese punto, pero eso estaba centrando la atención de todos. En segundo lugar, pues que el Rin se queda sin agua del Amazonas ni del Tíber. Es decir, en el sínodo alemán, que es el verdadero problema, llevo diciéndolo durante mucho tiempo, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados entre los de rito griego, por ejemplo, los ucranianos, y entre también los que vienen del ordinariato anglicano. Por lo tanto, eso no hubiera sido un gran problema, hubiera sido un problema, pero no hubiera sido un gran problema, un problema más de orden práctico importantísimo. Pero eso era el dique de contención, eso era el principio. Los alemanes piden eso como primer paso. Después viene la aceptación de la homosexualidad y, por tanto, de los sacerdotes casados homosexuales. Después viene el sacerdocio femenino, episcopado femenino y todo lo demás. Es que lo dicen ellos, no es que yo me lo estoy inventando, es que esa nueva iglesia que se ve reflejada de una forma perfecta en el sínodo alemán, esa nueva iglesia pide estas cosas y lo dicen públicamente, no es que uno se lo inventa extrayéndolo de los documentos, no, lo dicen pública y abiertamente, hasta el punto de que el cardenal de Colonia, como comentaba la semana pasada, ha dicho que se trata de un sínodo protestante. Bueno, pues ahora lo van a tener más difícil. No sé si van a seguir adelante o no con sus pretensiones, pero ahora lo van a tener más difícil, porque si se hubiera aprobado los curas casados para la Amazonía, pues ellos, además ya lo dijeron, ya habrían tenido el primer paso de su nueva iglesia, lo habrían tenido ya hecho, hubieran insistido ya en el segundo, en el tema de los sacerdotes homosexuales y en el tema de las diaconisas y sacerdotisas. Ahora tendrán que recorrer ellos solos su camino, sabiendo además que se encuentran con el enfrentamiento con Roma. Porque si el Papa Francisco no ha cedido en el tema de los curas casados, muchísimo menos va a ceder, por ejemplo, en el sacerdocio femenino. Eso lo saben, yo creo que lo tenían que saber antes, pero ahora lo saben y lo tienen seguro. Quizá sea esa la causa de la sorprendente renuncia
del cardenal Marx, arzobispo de Múnich, a presidir, a renovar su presidencia al frente de los obispos alemanes. Tiene 66 años. Es verdad que allí las presidencias duran 6 años, pero aún así otros se han presentado o han aceptado la presidencia siendo muchísimo más ancianos que el cardenal Marx. Con 66 años bien podía haber seguido al frente del episcopado alemán, pero él sabe, todos saben, que tal y como están las cosas, el enfrentamiento con Roma, con el Vaticano, es inevitable. Y no puede estar al frente de una iglesia que se va a enfrentar con Roma y a la vez ser consultor del Papa en Roma, en el Vaticano, nada menos que en un tema tan importante como la economía. Se ha puesto a un lado, seguramente será elegido un nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Alemana en la misma línea que llevan hasta ahora, y él queda como cabeza de puente en el Vaticano para intentar, confío en que ese sea el objetivo, para intentar hacer de mediador en un choque que a día de hoy se prevé inevitable. Pero en cualquier caso, la conclusión en este momento es que no habrá curas casados en la Iglesia Católica de rito latino. Y si no hay eso, tampoco habrá lo demás. La nueva Iglesia tendrá que enfrentarse con el Santo Padre y tendrá que enfrentarse con el conjunto, la inmensa mayoría de los obispos católicos. Esto es, sin duda, para ellos un gran y fuerte jarro de agua fría. Veremos a ver qué hacen ahora, sus supuestos amigos. Hace ya mucho tiempo que vengo diciendo que los verdaderos amigos del Papa somos aquellos que le ayudan con nuestras oraciones, que le ayudamos con nuestras oraciones y que le ayudamos para que sea siempre fiel al magisterio de la Iglesia, para que cumpla su misión histórica de confirmar en la fe a sus hermanos, de confirmarnos a todos en la fe. Nos han insultado, nos han dicho que somos enemigos del Papa, en muchos casos incluso nos han perseguido. Y sin embargo hemos aguantado ofreciéndolo todo al Señor, ofreciendo uno de los mayores insultos que nos podían hacer, que no queremos al Papa. Esto es mentira. Hemos estado siempre con el Papa. Y ahora que previsiblemente le van a criticar los que hasta ahora le han apoyado y le han manipulado presentándose como sus amigos y sus portavoces, ahora más que nunca tenemos que estar con el Papa. Quiero darle las gracias al Santo Padre. Me recuerda muchísimo en esta exhortación apostólica a San Pablo VI, cuando con la Humanae Vitae se enfrentó a una inmensa mayoría que estaba a favor de la aceptación de los medios artificiales de control de la natalidad. Lo hizo siguiendo su conciencia y fue durísimamente criticado. Ahí está la historia para recordarlo. Por eso quiero darle las gracias al Papa y asegurarle, como he hecho siempre, mi oración, mi cariño, mi respeto. Quiero darle las gracias porque ha hecho de Papa. Ha sido fiel a su conciencia y fiel al encargo que dio el Señor a San Pedro y que él tiene la extraordinaria y difícil misión de actualizar en cada momento de la historia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y de nuevo, gracias, Santo Padre. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias, www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.